Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a iniciar el tema de norma de un vector. Entonces en sí el tema no es difícil, seguramente ya lo conocemos y nada más vamos a ir dando algunas cosas relacionadas con este tema. Bueno, lo primero que hay que hacer, pues como siempre que se empieza un tema nuevo, es empezar dando definiciones, ¿no? En ese sentido, pues la definición que vamos a dar es la definición de precisamente la norma de un vector. Entonces voy a leer lo que dice aquí. Dado un vector que pertenece a Rn, su norma o magnitud es el número real definido o en símbolos vamos a decir que las barras, que frecuentemente las conocemos como valor absoluto, cuando estamos hablando de vectores le vamos a llamar norma. Es decir, esto que está aquí representa la norma del vector v. Vamos a decir que la norma del vector v por definición es igual a la raíz cuadrada del vector producto punto con el mismo, o de manera equivalente, si sacamos, si elevamos al cuadrado de ambos lados de esta igualdad, lo que obtenemos es que la norma al cuadrado de un vector es igual a el producto punto del vector consigo mismo. Yo creo que en el transcurso de este tema frecuentemente vamos a estar haciendo comentarios con respecto a qué significa la norma de un vector. Por ejemplo, en general la norma de un vector, digámoslo así, coincide en muchos sentidos, o lo que conocemos como norma coincide en muchos sentidos como lo que conocemos con lo que conocemos como valor absoluto. Digamos que la única diferencia es en qué dimensión estamos, es decir, si estamos en R1, los vectores más bien se convierten en escalares, y en ese sentido sacar la norma de un vector es lo mismo que sacar la norma o el valor absoluto a un número real. Entonces, para no entrar en conflicto ahorita o no adelantarme, seguramente más adelante iré haciendo varios comentarios con respecto a esta relación que hay entre la norma y el valor absoluto. Cuando estas barras, digámoslo así, tengan adentro a un vector, vamos a leerlas como norma. Y vamos a ir después viendo que esas mismas barras, cuando lo que haya adentro sea un número real, vamos a leerlas como valor absoluto. E insisto, no me quiero adelantar todavía. Entonces, lo primero que vamos a ver es algo muy intuitivo, y es ver precisamente que esta definición de norma de un vector como la raíz cuadrada del vector producto punto con el mismo, pues realmente, digámoslo así, sí tiene sentido. Y para eso lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Por ejemplo, si yo pinto un plano cartesiano, digamos aquí está el eje Y y aquí está el eje X, y digamos que tenemos el vector que está aquí, este vector. Nosotros sabemos que este vector tiene coordenadas A, B, o digamos que este vector U tiene coordenadas A, B. En ese caso sabemos que si hacemos estos trazos, digámoslo así, de aquí a acá, esta es la coordenada A, es decir, de aquí a acá mide A y de aquí a acá mide B, son precisamente sus coordenadas. Ahora, la norma de un vector es precisamente como la definición dice, es la norma o magnitud, es decir, el vector, si lo consideramos como la flecha que va del origen y que termina en el punto A, B, la magnitud de esta flecha es, o el tamaño de esta flecha es a lo que le vamos a llamar la norma de un vector. Es evidente, diría yo, que aquí podemos utilizar el teorema de Pitágoras, es decir, se está formando un triángulo rectángulo cuyos catetos son A y B, es decir, sabemos o podemos utilizar el teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras nos diría que la hipotenusa al cuadrado, que precisamente es la norma del vector o la magnitud de la flecha,
que la hipotenusa del cuadrado es igual a a cuadrada más b cuadrada, y por lo tanto la flecha o la hipotenusa en este caso es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Ahora veamos, si nosotros aplicamos la definición, es decir, si nosotros queremos encontrar la norma de este vector u, lo que tenemos que hacer es aplicar por definición la raíz cuadrada del vector producto punto consigo mismo, pero el vector es el vector a, b, producto punto con el vector a, b. Ahora, esto ya nada más es cuestión de hacer las cuentas. La pareja ordenada a, b, producto punto, la pareja ordenada a, b, pues es evidente que es a cuadrada, a por a cuadrada, más b cuadrada y raíz. Y lo que estamos viendo es que precisamente la norma del vector u coincide con lo que geométricamente debe de coincidir, es decir, lo que me está representando la norma del vector u es precisamente la longitud o el tamaño o la magnitud del vector u. Es decir, si tiene sentido o si es racional, por decirlo de alguna manera, que definamos la norma del vector v como la raíz cuadrada del vector v con el vector v, es decir, consigo mismo. Ahora, nada más para antes de pasar a lo siguiente es estas dos definiciones, es decir, esta igualdad y esta igualdad, estas dos ecuaciones, si las queremos ver así, las vamos a estar ocupando muy frecuentemente. Entonces vale mucho la pena tenerlas a la mano y saber recordar, memorizar o como lo queramos decir, que la norma de un vector por definición es la raíz cuadrada del vector producto punto consigo mismo, o de manera equivalente que la norma al cuadrado de un vector es igual al producto punto del vector consigo mismo. Entonces, algo que podemos hacer de manera muy fácil a partir de lo que acabamos de ver es precisamente probar o demostrar el teorema de Pitágoras vectorial. En ese sentido, pues vamos a hacer lo siguiente. Digamos que tenemos dos vectores u, v que pertenecen a Rn de tal forma que son perpendiculares entre sí. Entonces vamos a decir que estos dos vectores u y v son perpendiculares entre sí si y solo si se cumple que la norma al cuadrado de uno más la norma al cuadrado del otro es igual a la norma del u menos v al cuadrado. Entonces, pues lo mismo, para hacernos una pequeña idea de lo que estamos haciendo, pues otra vez podemos pintar un plano cartesiano. Digamos que ahí tenemos nuestro plano cartesiano y supongamos que tenemos el vector u, por ejemplo, aquí, y entonces el vector v que esté, por ejemplo, aquí. ¿Sale? Entonces digamos que este vector es u, que este vector es v y que sean perpendiculares entre sí, como se aprecia en la figura. Entonces, si recordamos, el vector u menos v es un vector que de hecho ese vector tiene coordenadas 1, 2, 3, 5. Estoy contando cuadritos para que me quede bien. Sería aquí. Ahí está. Bueno, de hecho hay que hacerlo con regla. Sería más o menos ahí. Sabemos que el vector u menos v es un vector. Aquí espero que se entienda lo que voy a decir, porque ya lo hemos dicho varias veces. Si yo conecto el final del vector v con el final del vector u, este vector que estoy representando ahorita, este vector no es u menos v. Sabemos que un vector siempre debemos de pintarlo inicialmente o con punto inicial en el origen
y con punto final es donde está precisamente el vector. Es decir, lo que quiero decir es, estrictamente hablando, el vector u menos v, y aquí lo escribí mal, el vector u menos v es este vector que está aquí. Si se fijan, este vector y este vector tienen la misma dirección y tienen el mismo tamaño. Es decir, el vector que conecta a v con u, estrictamente hablando, no es el vector u menos v, sino que es un vector que es paralelo a él y tiene el mismo tamaño. Es decir, a efectos prácticos es como si este vector fuera precisamente el vector u menos v, pero insisto, estrictamente hablando no lo es, ¿sale? Entonces, pero lo importante es que en este momento esta flecha o la longitud de esta flecha representa la norma de u, es decir, aquí podemos decir que esta flecha representa la norma de u, esta flecha representa la norma de v y esta flecha representa la norma de u menos v, ¿sale? Ahora, lo que queremos probar es que este al cuadrado más este al cuadrado es igual a este al cuadrado. Es decir, lo que queremos probar es exactamente el teorema de Pitágoras. Ahora, lo que vamos a hacer para probar el teorema de Pitágoras es algo pues relativamente sencillo. Yo lo que voy a hacer es partir del lado derecho de la igualdad. Es decir, voy a considerar u menos v, la norma de u menos v al cuadrado, y la voy a desarrollar. Voy a ver que si desarrollo la norma de este vector al cuadrado, puedo llegar a esta parte. Ahora, lo que sabemos es que, por ejemplo, si recordamos nuestra definición, nosotros sabemos que por definición la norma de un vector al cuadrado es igual al vector producto punto consigo mismo. Aquí tenemos esto, la norma de un vector al cuadrado. Entonces, en este caso, el vector es u menos v. Entonces, lo que tenemos que ejecutar es u menos v producto punto con u menos v. Entonces, por definición, la norma de este vector al cuadrado es este producto punto, y lo único que tenemos que hacer pues es desarrollar esta operación. Entonces aquí va a quedar u menos v producto punto con u menos u menos v producto punto con v. Seguimos desarrollando. Aquí va a quedar u producto punto con u menos u producto punto con v menos, aquí voy a seguir poniendo este menos afuera, u producto punto con v menos v producto punto con v. Ahora seguimos desarrollando, va a quedar, aquí va a quedar u producto punto con u menos u producto punto con v menos u producto punto con v más v producto punto con v. Ahora, por definición, u producto punto con u no es otra cosa más que la norma de u al cuadrado menos 2 veces u producto punto con v más, igual de nueva forma, por definición, el producto punto de un vector consigo mismo es la norma de ese vector al cuadrado. Pero si nos fijamos, nosotros ya sabemos que si dos vectores son ortogonales, su producto punto es 0. Es decir, en este momento aquí solamente hay que aplicar el hecho de que u y v son ortogonales y por lo tanto su producto punto es 0. Por lo tanto, esto es igual a la norma de u al cuadrado más la norma de v al cuadrado. Y con esto lo que estamos obteniendo es precisamente lo que queríamos, que la norma de u al cuadrado más la norma de v al cuadrado es igual a la norma de el vector u menos v al cuadrado.
que geométricamente coincide totalmente con el teorema de Pitágoras. Y si se fijan, como todo el tiempo aquí lo que hicimos fue una serie de igualdades, esto ya hicimos el sí solo sí, es decir, de aquí podemos regresarnos y llegar a esta parte, y de esta parte podemos irnos y llegar a esta parte, es decir, ya hicimos el sí solo sí, porque en todo momento hicimos una cadena de igualdades. Entonces, con esto queda probado el teorema de Pitágoras vectorial. Ahora, como también siempre pasa cuando iniciamos tema nuevo, lo que hay que hacer es probar o ver qué propiedades tiene el nuevo concepto que estamos desarrollando. Obviamente en nuestro caso este nuevo concepto es el concepto de norma. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ver qué propiedades cumple o tiene la norma. Entonces para eso nos vamos a venir de este lado. Entonces, propiedades de la norma. Si tenemos dos vectores u, v que están en Rn y tenemos un escalar t que está en R, se van a cumplir las siguientes 5 propiedades. Se cumple que la norma de un vector siempre es mayor o igual a 0, que de hecho esta es muy sencillo probarla porque prácticamente es por definición, porque la norma de un vector está definida como una raíz cuadrada y una raíz cuadrada siempre es mayor o igual a 0. La segunda propiedad es que la norma de un vector es 0 solamente cuando el vector en cuestión es el vector 0. Y lo mismo, esto casi por la misma definición que acabamos de dar de norma, esto es cierto. La tercera propiedad es que la norma de un número real por un vector es igual al valor absoluto del número real por el vector. Aquí es lo que estaba diciendo yo al inicio. En este caso, el símbolo, es decir, las dos barras, es el mismo. Sin embargo, aquí esto lo tengo que leer como la norma del vector v, porque lo que está dentro de las barras es un vector, y esto lo tengo que leer como el valor absoluto de t, porque lo que está dentro de las barras es un número real. Insisto, este símbolo es el mismo, es decir, la norma y el valor absoluto como concepto matemático en muchos sentidos, sino que en todos es lo mismo. Es decir, mide lo mismo o tiene el mismo sentido matemático, simplemente se diferencia a qué le estoy sacando ese valor absoluto o esa norma. Espero que se entienda. La cuarta propiedad es que la norma de un vector multiplicada por la norma de otro vector es mayor o igual que el valor absoluto del producto punto de esos dos vectores. Y la última que vamos a probar es que la norma de un vector más la norma de otro vector es mayor o igual a la suma de las es mayor o igual que la norma de la suma de los vectores. Entonces esta de hecho, si se fijan, pues no es otra cosa más que la desigualdad del triángulo. Ahora, no voy a probar todas porque para no hacer muy largo esto, y además porque las tres primeras en verdad son bastante sencillas. Solamente nos vamos a concentrar en probar la 4 y la 5 porque son las más difíciles. Y pues nada, para probar la 4 y la 5, como también ya hemos visto varias veces, cuando estamos probando que los nuevos conceptos cumplen o tienen ciertas propiedades, en este caso como queremos probar que nuestro nuevo concepto, que es el concepto de norma, tiene estas propiedades, siempre lo que hacemos es recurrir o apoyarnos en las propiedades de los números reales, es decir, siempre para demostrar nuevas propiedades lo que hacemos es recurrir o apoyarnos a las propiedades que ya conocemos y que damos por hecho de los números reales. En ese sentido, nosotros vamos a utilizar ahorita 3 propiedades de los números reales, las cuales simplemente vamos a utilizar ya, digámoslo así, sin demostrarlas. Y además son bastante sencillas. Vamos a decir que si yo tengo un número real
elevado al cuadrado y luego le saco su raíz cuadrada, eso es igual al valor absoluto de ese número real, lo cual yo diría que en verdad suena, o sea, quizá no es intuitivo, pero es bastante obvio, ¿no? Porque el número real t puede ser tanto positivo o negativo. Cuando yo lo elevo al cuadrado se vuelve positivo, independientemente de si al inicio era negativo o positivo. Y entonces, como al elevarlo al cuadrado es positivo, cuando yo le saco raíz, yo tengo que poder regresar a ese valor negativo o a ese valor positivo del cual partí. Por eso, como no sé, digámoslo así, tengo que poner, como no sé si este t era negativo o este t era positivo al inicio, por eso tengo que ponerle valor absoluto, porque el valor absoluto me está considerando el caso en que t fuera positivo o t fuera negativo. Insisto, creo que más allá de la explicación que acabo de dar, esto debe de resultarnos natural a muchos de nosotros. Ahorita simplemente lo vamos a utilizar. La segunda propiedad de los números reales que vamos a utilizar ahorita es que si tenemos dos números reales, es decir, si tenemos un número real a mayor o igual a 0, otro número real b mayor o igual a 0 también, entonces vamos a decir o sabemos que si a es mayor o igual a b, esto pasa si y solo si al elevarlos al cuadrado se sigue manteniendo esa desigualdad o esa relación entre ellos. Y la tercera que vamos a ocupar ahorita también es algo bastante obvio o bastante evidente. Si yo tengo un número real, ese número real siempre es menor o igual que su valor absoluto. Acuérdense, si t fuera positivo, su valor absoluto coincide con él. Es decir, si t es positivo, en este se estaría cumpliendo la igualdad aquí. Y si t es negativo, se cumple la desigualdad estricta. Por ejemplo, si t fuera menos 3, su valor absoluto es 3. Menos 3 es mayor estrictamente que 3. Es decir, esta parte también es muy intuitiva y vamos a utilizar estas tres propiedades para demostrar estas dos propiedades. Entonces, pues nada, fíjense, lo que vamos a hacer ahorita es precisamente darnos cuenta de lo siguiente. Si yo quiero demostrar la propiedad 4, yo lo que quiero demostrar es que la norma del vector u multiplicada por la norma del vector v es mayor o igual que el valor absoluto de u producto punto v. Si nos fijamos, esto es equivalente, querer demostrar esto equivale a querer demostrar, y vamos a ocupar precisamente esta parte. Equivale a demostrar que la norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado es mayor o igual al valor absoluto de u producto punto v al cuadrado. Entonces, estas dos cosas son equivalentes. Si yo quiero demostrar esto, tengo que demostrar esto. Es decir, demostrando esto, automáticamente se quedaría demostrado esto. Y a su vez, demostrar esta desigualdad es equivalente a demostrar que la norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado menos, lo único que voy a hacer es pasar esto restando menos el valor absoluto de u producto punto v al cuadrado sea mayor o igual a 0. Si yo demuestro esto, automáticamente estaré demostrando esto. Ahora, lo que voy a hacer es centrarme en ver cómo es esta parte. Yo lo que quiero demostrar, entonces fíjense, en el fondo, aquí lo vamos a poner así. En el fondo lo que queremos demostrar, es decir, por demostrar que la norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado menos el valor absoluto de u producto punto v al cuadrado sea mayor o igual a 0. Esto es lo que queremos demostrar. Y lo que vamos a hacer es precisamente partir de aquí y desarrollarlo.
y ver que efectivamente es mayor o igual a 0. Entonces lo único que vamos a hacer es eso, tomar lo que está del lado izquierdo de esta desigualdad y empezar a desarrollarlo. La norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado menos el valor absoluto de u producto punto v al cuadrado, y lo vamos a empezar a desarrollar. Para desarrollarlo vamos a necesitar meter coordenadas, es decir, al meter coordenadas sabemos que vamos a dejar de trabajar vectorialmente y vamos a empezar a trabajar de manera cartesiana. En este momento es necesario hacerlo. Entonces digamos que el vector u tenga coordenadas a, b, y en un alarde de creatividad digamos que el vector v tenga coordenadas c, d. Entonces lo único que tenemos que hacer es empezar a desarrollar esta parte. Sabemos que por definición la norma al cuadrado de un vector es el vector producto punto consigo mismo. Es decir, en este momento tenemos que hacer el vector a, b producto punto consigo mismo. No es nada difícil ver que a, b producto punto con a, b simplemente lo podemos escribir como a cuadrada más b cuadrada. Eso está multiplicando a la norma del vector v, y haciendo exactamente el mismo razonamiento no es nada difícil ver que esto es c cuadrada más d cuadrada. Ahora menos, fíjense, esto es valor absoluto. ¿Por qué estas barras son valor absoluto y no norma? Porque lo que está dentro de ellas no es un vector. Recordemos que el producto punto es un número real. Ahora, es decir, si nos fijamos, aquí le estamos sacando el valor absoluto a este número real que es u producto punto v. El valor absoluto siempre es positivo y además lo estamos elevando al cuadrado. Es decir, lo que quiero decir es que como lo estamos elevando al cuadrado, este valor absoluto ahorita no es necesario. Es decir, lo que podemos hacer simplemente es poner aquí el producto punto de u con v, que es a por c más b por d elevado al cuadrado. Ahora, nada más es cuestión de ejecutar todas estas operaciones. Aquí va a quedar a cuadrada por c cuadrada, es a cuadrada, c cuadrada, a cuadrada más a cuadrada, d cuadrada, más b cuadrada, c cuadrada, espero no equivocarme, más b cuadrada, d cuadrada, más b cuadrada, d cuadrada, menos, y aquí vamos a poner el paréntesis, hay que hacer este binomio al cuadrado, es a cuadrada, c cuadrada, más el doble producto del primero, que es AC, por el segundo, que es BD, más b cuadrada, d cuadrada. Insisto, esto nada más es lo difícil aquí es no equivocarse. Ahora nada más es cuestión de seguir ejecutando las operaciones. Si nos fijamos, aquí tenemos a cuadrada, c cuadrada, y aquí tenemos lo mismo, pero con signo negativo se van a cancelar. Aquí tenemos b cuadrada, d cuadrada, y aquí lo tenemos con signo negativo, se van a cancelar. Por lo tanto, si nos fijamos, aquí nos va a quedar a cuadrada, d cuadrada, voy a poner ahorita menos, aquí 2ac bd, más, ahora voy a poner esta parte, b cuadrada, c cuadrada. Si nos fijamos, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Nada más es cosa de acomodar lo que es, o sea, es evidente, nada más si lo quisiéramos ver como de manera mucho más explícita, nada más hay que juntar a A con D y a B con C, pero yo diría que es evidente que esto es un trinomio cuadrado perfecto y por lo tanto lo puedo ver como AD menos BC al cuadrado. Si yo ejecuto este binomio al cuadrado,
precisamente me da esta parte. Pero si se fijan, ya terminamos. ¿Por qué? Porque lo que estoy teniendo es que al desarrollar todas las operaciones, yo llego a que el resultado es o a de menos bc al cuadrado, pero a de menos bc es un número real. Es decir, aquí tengo un número real que está elevado al cuadrado. Un número real elevado al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Es decir, lo que acabo de ver es, como yo partí de esta parte y esta parte es igual, es decir, lo voy a escribir para que quede claro. Por lo tanto, la norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado menos la norma de menos el producto punto de u con v al cuadrado, al ser igual a de menos bc al cuadrado, y esto al ser un número real elevado al cuadrado es mayor o igual a 0, por lo tanto acabamos de demostrar que esta parte, por lo tanto, la norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado menos el valor absoluto del producto punto de u con v al cuadrado es mayor o igual a 0, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Es decir, ya terminamos de probar la propiedad 4. Ahora lo que vamos a hacer obviamente es probar la propiedad 5. Para las 5 hagamos lo siguiente, lo vamos a empezar a escribir aquí. Lo que tenemos que probar es que la norma de u más la norma de v, insisto, esta propiedad 5 es la que se conoce siempre como desigualdad del triángulo. La norma de u más la norma de v es mayor o igual a la norma de u más v. Eso es lo que tenemos que demostrar, y lo que vamos a hacer es proceder de una manera muy parecida a lo que hicimos aquí. Es decir, esto pasa si y solo si, es decir, demostrar esto es equivalente a demostrar que al cuadrado también son iguales. Es decir, hay que demostrar que la norma de u más la norma de v, todo eso elevado al cuadrado, es mayor o igual a la norma de u más la norma de v al cuadrado, y a su vez demostrar esto es equivalente a demostrar que la norma de u al cuadrado más la norma de v al cuadrado menos, aquí me equivoqué claramente, aquí no va al cuadrado, aquí no va el cuadrado así, va así, al cuadrado, perdón, menos la norma de u más v al cuadrado sea mayor o igual a 0. Esto es lo que tenemos que demostrar, y por lo tanto lo que vamos a hacer es nuevamente concentrarnos en esta parte. Es decir, si se fijan, la manera en que estoy procediendo aquí es exactamente la misma manera en que procedí aquí arriba. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar esta parte y empezarla a desarrollar, y fijarnos que cuando la desarrollemos va a ser evidente que es mayor o igual a 0. Entonces, pues hagámoslo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. La norma de u más la norma de v al cuadrado menos la norma de u más v al cuadrado es igual a la norma de u al cuadrado, desarrollando este binomio al cuadrado, más 2 veces la norma de u por la norma de v más la norma de v al cuadrado menos la norma de la suma de estos vectores al cuadrado. Si se fijan, aquí lo que yo tengo es
la norma al cuadrado de un vector. La norma al cuadrado de un vector, por definición, es el producto punto de ese vector consigo mismo. Es decir, aquí lo que tengo que hacer es aplicar la definición de norma y lo que tengo es u más v producto punto con u más v, y lo que tengo que hacer es desarrollar esa parte. Ahora, esto es igual, aquí no podemos hacer nada todavía, es la norma de u al cuadrado más el doble producto de la norma de u por la norma de v más la norma de v al cuadrado, y aquí sí podemos desarrollar este producto punto. Este producto punto es menos, aquí lo que vamos a hacer es poner paréntesis, es u más v producto punto con u, y u más v producto punto con u, y sí, voy bien, ¿verdad? Nada más quiero ver que todo está bien para no equivocarme. Pues sí, es que más bien quería hacerlo ya en un solo paso, pero no importa, lo voy a hacer todo desarrollado. Es este vector producto punto con este más este vector u más v producto punto con el vector v. Y ahora si yo sigo desarrollando, esto me va a quedar de la siguiente manera. Aquí no podemos hacer todavía nada, sigue quedando lo mismo, la norma de u al cuadrado más 2 veces la norma de u por la norma de v más la norma de v al cuadrado menos, y ahora sí, es u producto punto con u más u producto punto con v más u producto punto con v más v producto punto con v. Esta parte la quería aquí desarrollar de una vez, pero la escribí en 2 pasos. Entonces, otra vez, lo único que hay que notar es que u producto punto con u, es decir, consigo mismo, no es otra cosa más que la norma de u al cuadrado. Es decir, esta parte se va a cancelar con esta parte se va a cancelar con esta parte. Y aquí, por lo tanto, me va a quedar nada más lo que sobrevive es esto, que es 2 veces la norma de u por la norma de v, menos 2 veces u producto punto con v, y esto a su vez es igual a 2 por la norma de u por la norma de v menos u producto punto v. ¿Sale? Ahora, aquí ya nada más es cuestión de fijarnos lo que tenemos, nada más es cuestión de revisar lo que tenemos, porque ya prácticamente terminamos. Es decir, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, notar lo siguiente. Notemos que u producto punto con v, el valor absoluto de eso es mayor o igual que el u producto punto con v. Es decir, como el producto punto es un número real, aquí yo tengo el valor absoluto de un número real, siempre es mayor o igual que ese número real. Esa es una de las propiedades de los reales que dijimos que íbamos a utilizar. Ahora, la otra propiedad es precisamente lo que vamos a ocupar ahorita, es precisamente la propiedad que acabamos de demostrar. Es decir, la norma de u por la norma de v es mayor o igual que el valor absoluto de u producto punto v. Esta es la propiedad 4 que acabamos de demostrar. Por lo tanto, si se fijan, yo puedo conectar estas dos desigualdades y decir la norma de u por la norma de v es mayor o igual que
que el valor absoluto de u producto punto v, y ese valor absoluto de u producto punto v a su vez es mayor o igual que u producto punto v. Es decir, puedo decir, por lo tanto, yo sé que la norma de u por la norma de v es mayor o igual que u producto punto v. Yo puedo decir esto. Ahora, si esto es cierto, esto es más bien esto es cierto, y a su vez esto es equivalente a que la norma de u por la norma de v menos u producto punto v sea mayor o igual a 0. Y a su vez, esto que está aquí es equivalente a, si yo multiplico de ambos lados de esta desigualdad por 2, la desigualdad se mantiene, es decir, 2 veces esto obviamente sigue siendo mayor o igual a 0. Es decir, con esta observación que acabamos de hacer ahorita, acabamos de ver que 2 por la norma de u por la norma de v menos el producto punto de u con v es mayor o igual a 0. Que es precisamente lo que teníamos, es decir, lo que acabamos de ver es que en efecto ahorita esto, que es lo que llevábamos, esto es mayor o igual a 0, es lo que acabamos de demostrar. Y si esto es mayor o igual a 0, ¿cómo? Esto no es otra cosa más que lo que desarrollamos, es decir, lo que podemos decir, por lo tanto, es lo siguiente. Y ya no sé dónde escribirlo porque se me acabó el espacio, lo voy a escribir aquí, aunque ya me quede amontonado, perdón. Por lo tanto, podríamos decir lo siguiente, por lo tanto, la norma de u más la norma de v al cuadrado menos la norma de u más la norma de más v al cuadrado. Esto es lo que empezamos a desarrollar y vimos que es igual a 2 veces la norma de u por la norma de v menos u producto punto v. Vimos que es igual a eso y acabamos de demostrar que es mayor o igual a 0. Por lo tanto, lo que queríamos demostrar es decir que ya hicimos lo que queríamos demostrar, es decir que esta parte es mayor o igual a 0, que es lo que queríamos demostrar. De hecho, aquí está escrito, y por lo tanto ya acabamos, ya demostramos la propiedad 5, que es la desigualdad del triángulo, y ya demostramos la propiedad 4, ¿sale? Si se fijan, para demostrar la 5 ocupamos la propiedad 4. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es esta proposición, que en realidad está bastante sencilla. Esta proposición dice que si yo tengo un vector que pertenece a Rn y tal que ese vector es distinto del vector 0, entonces cuando yo le saco, fíjense, aquí hay que entender lo que representa esto. Esto es el inverso de la norma del b. La norma es un número real, es decir, esta parte que estoy señalando es como si fuera un t. Es decir, si yo le saco la norma al vector b, donde el vector b o el vector v está multiplicado por el inverso de su norma, esto es igual a 1. No creo que se haya entendido lo que acabo de decir. Lo voy a desarrollar para que se entienda como con más detalle. Ahora, voy a demostrar esta parte y después voy a hacer un ejercicio, digámoslo así, para que se entienda de manera concreta lo que estamos haciendo. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como el vector v es distinto del vector 0, entonces su norma es distinto de 0, ¿sale? Ahora, es decir, este número real es distinto de 0 y por lo tanto puedo considerar su recíproco, es decir, puedo considerar 1 entre la norma de ese vector. 1 entre la norma de ese vector es precisamente
la norma de ese vector a la menos 1. Esto nos debe de resultar familiar. Lo único que estamos multiplicando, lo único que estamos haciendo aquí es multiplicar al vector v por el recíproco de su norma y sacándole norma a ese nuevo vector. ¿Sale? Entonces, vean, esto que está aquí, nosotros sabemos que si tenemos, y aquí, ¿qué hice? Ahí está. Nosotros sabemos que si tenemos esto, t veces v, su norma, esto es igual al valor absoluto de t por la norma del vector v. Ahora veamos, hagamos exactamente eso con esta parte. Es decir, yo tengo la norma del vector v que está siendo multiplicado por el inverso de su norma. Esto, por las propiedades que acabamos de hacer, es igual a la norma de este número, perdón, al valor absoluto de este número multiplicado por la norma de este vector. Ahora, si nos fijamos, este número a la menos 1 ya es positivo, es decir, en este momento estas barras de valor absoluto están de más. Por lo tanto, y lo repito, la norma a la menos 1 del vector v por definición es un número positivo y por lo tanto estas barras de valor absoluto están de más. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es igual simplemente al inverso o al recíproco de la norma de v multiplicado por la norma de v. Ahora, utilizando el hecho de que el recíproco de la norma de un vector es 1 entre la norma, pues puedo decir que lo que me va a quedar es la norma de v dividido entre la norma de v. Algo entre lo mismo, pues obviamente es 1. Por lo tanto, en efecto, cada vez que yo multiplico a un vector por el recíproco de su norma y le saco norma a ese nuevo vector, va a resultar que la norma de ese nuevo vector es 1. A un vector que tiene norma 1 le vamos a llamar vector unitario. Y eso es precisamente lo que escribí aquí, lo que acabo de decir. Si a un vector lo multiplicamos por el recíproco de su norma, obtenemos un vector unitario. Y lo repito por última vez, al hacer esto lo que estamos haciendo es lo siguiente: tomar un vector v, multiplicarlo por el recíproco de su norma y sacarle norma a ese nuevo vector. Y lo que estamos viendo o lo que acabamos de demostrar es que ese nuevo vector tiene norma 1 y por lo tanto ese nuevo vector es un vector unitario. Vamos a hacer esto con un ejemplo para que se termine de entender. Supongamos que el vector v es el vector 3,4. Ahora, hagamos o calculemos la norma de este vector. La norma de este vector, la norma de un vector, por definición, es la raíz cuadrada del vector producto punto con el mismo. Entonces, esto es igual a 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16, raíz cuadrada. Es decir, la norma del vector v en este momento es 5. Entonces ya tenemos la norma del vector. Ahora, eso quiere decir que que la norma a la menos 1 es igual a 1 entre la norma de v y en nuestro caso es 1 entre 5. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente: multipliquemos ese recíproco por el vector v. Esto es igual a multiplicar un quinto por el vector 3,4. Si hacemos eso va a quedar evidentemente 3 quintos, 4 quintos.
Ahora, lo que vamos a hacer finalmente es sacarle la norma a ese nuevo vector. Es decir, si yo le saco la norma al vector este, es lo mismo que sacarle norma a este vector. Y eso sabemos que es igual a la raíz cuadrada del vector 3/5, 4/5 producto punto con el mismo 3/5, 4/5. Ahora aquí ya nada más es cuestión de ejecutar, digámoslo así, con calma las operaciones para no equivocarnos. Obviamente nos va a quedar 9/25 más 16/25 raíz cuadrada. Esto es igual a 25 a la raíz cuadrada de 25 entre 25, que obviamente es 1. Es decir, efectivamente, cuando yo un vector lo multiplico por el inverso de su norma, es decir, lo multiplico por 1 entre su norma y le saco la norma a ese nuevo vector, resulta que su norma es 1. Pues nada, le voy a dejar hasta aquí, espero que se haya entendido y le vamos a seguir en el siguiente video.